Bien, vamos a continuar entonces con los siguientes ejercicios. Nosotros vamos a iniciar ahora con los ejercicios de vectores. Entonces, a manera de repaso, ¿cuántas componentes tiene una magnitud física escalar? Recordemos que un escalar se describe con una sola componente. Recuerden también que, como les dije en clase, esto es un tensor de orden cero. ¿Por qué? Porque necesita 3 elevado a la 0 componentes, es decir, un componente, para ser descrito sin ningún tipo de problema. ¿Cuántas componentes tiene una magnitud física vectorial? Recuerden también que en clase les dije que un vector es un tensor de orden 1. ¿Por qué? Porque necesita 3 a la 1, es decir, 3 componentes para describirlo sin ambigüedad. Recordemos que algunas de las cantidades físicas vectoriales podrían ser posiciones, velocidades, aceleraciones, fuerzas, campos magnéticos, campos eléctricos, campos de flujo, entre otros campos. Ahora vamos a realizar un ejercicio ya práctico para emplear todas las propiedades. El ejercicio 2.4. En el ejercicio 2.4 nos dice, determine la distancia que existe entre el punto de inicio y el punto final en la siguiente figura. Nos están pidiendo primero una distancia, es decir, un número, no un vector. Nos están pidiendo un número. O sea, esto mide tantos metros. ¿Cómo vamos a obtener ese resultado? Fíjense que acá nos dan un diagrama. A partir de este diagrama vemos que aquí tenemos 2.6 kilómetros, 4 kilómetros y 3.1 kilómetros, desde el punto de inicio hasta el punto final. Entonces vamos a dibujar nuevamente ese diagrama. En este caso vamos a colocarle un sistema de coordenadas X, Y, donde acá vamos a tener nuestro origen. Es muy importante que en todos los problemas de vectores ilustren dónde está su origen, ya que va a depender de este resultado. Entonces vamos a ir anotando aquí. Nosotros vamos a tener un primer desplazamiento, un primer vector. Vamos a tener un primer vector que mide 2.6 kilómetros hacia arriba. Entonces cuando nos pasamos para acá, vamos a escribir ese vector acá. Y le vamos a colocar su flechita. Vamos a llamar este vector A. Y este vector A, aquí en nuestra leyenda, vamos a colocar que A es igual a 2.6 kilómetros hacia arriba. 2.6 kilómetros en dirección Y. Fíjense que ya aquí describí el vector A. Ahora volvemos a nuestro diagrama. Vamos a tener un vector de 4 kilómetros hacia la derecha, hacia el este. Este vector lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a colocarlo en azul. Y este vector va a ir hacia acá. Llamaré este el vector B. El vector B va a ser 4 kilómetros hacia el este, es decir, en nuestra dirección X positiva. Serían 4 kilómetros. 4.0 kilómetros en dirección X. Y vamos a tener un tercer vector que tiene un ángulo, que tiene 3.1 kilómetros, pero este tiene un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Entonces vamos a anotar acá una pequeña referencia. Y este es nuestro vector C. Este vector C vamos a escribirlo como el módulo, que son 3.1, con sus respectivas proyecciones, que sería 3.1 kilómetros, en X sería, ya va,
3.1 kilómetros por coseno de 45 grados, todo esto en dirección X, más 3.1 kilómetros por el seno de 45 en la dirección Y. Entonces fíjense que ya describimos nuestros tres vectores. Ahora a nosotros nos están pidiendo simplemente es la distancia que existe entre el punto de origen, es decir, este punto O, y este punto que vamos a llamar F. Fin. Y vamos a llamar este origen. Entonces, para nosotros determinar este vector, de aquí a acá, simplemente vamos a sumar los vectores. Y finalmente, para determinar la longitud, porque es lo que nos piden, una longitud, vamos a operar con el módulo del vector. Entonces, vamos a buscar es este vector, de acá hasta acá. Sale un poquito choreto, pero bueno. Vamos a llamar este un vector D. Entonces, ¿quién es D? Vamos a anotar D es igual a la suma de los vectores A más B más el vector C. Bien, entonces procedemos. Fíjense, otra cosa que quisiera detallarles. Aquí ustedes probablemente tengan algunas dudas, porque este es seno y coseno. Fíjense, voy a tomar este vector. Si nosotros tomamos el vector C, nosotros lo podemos descomponer. C. Entonces, ¿cómo queda la descomposición? Un vector que va hacia acá, hacia la derecha, y un vector que va hacia arriba, que sería la componente X y la componente Y. También vectores. Entonces, esta componente va hacia la derecha y la otra hacia arriba, que al sumarlos nos da el vector C. Y no olviden que aquí tienen un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cuándo saben que es coseno? Si es seno, simplemente recuerden las reglas de trigonometría. Tienen un triángulo rectángulo acá, cateto opuesto va con coseno, por eso va el coseno, y cateto opuesto va con seno, que sería CY va con seno, y el cateto adyacente va con coseno. Y es por eso que aparece este vector de esta forma. Entonces vamos a proceder a sumar. El vector A son 2.6 kilómetros en EY. Cerramos paréntesis, más el vector B, que son 4 kilómetros en EX. Más un vector C, que son, cuando sacan esa cuenta, les va a quedar 2.19 kilómetros en EX más 2.19 kilómetros en EY. Entonces ya aquí tenemos todos los vectores escritos. Simplemente ahora vamos a agrupar según las componentes correspondientes. Entonces fíjense que acá vamos a agrupar la componente X y X. ¿Qué nos quedaría? Va a quedar entonces en la componente X simplemente 4 kilómetros, 4.0 kilómetros más 2.19 kilómetros en la dirección X más, ahora vamos con la componente Y, que sería esta de acá y esta de acá. Serían 2.6 kilómetros más 2.19 kilómetros. Entonces,
Este resultado sería 4,2, serían 6,19 kilómetros en EX. Y acá serían 2,6 más 2,19 nos da 4,79 más 4,79 kilómetros en EY. Otro detalle, este resultado no lo podemos dejar así. ¿Por qué? Porque inicialmente nos dieron una sola cifra significativa, es decir, una sola cifra decimal. Entonces tenemos que redondear el resultado a esa expresión. En este caso sería 6,2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 9 y tenemos que redondear por exceso. 6,2 kilómetros en EX más 4,8. También redondeando por exceso, 4,8 kilómetros en EY. Este es nuestro vector D. Ahora calculamos el módulo. Del vector D. Para el cálculo del módulo simplemente es el producto punto y raíz. O simplemente elevar las componentes al cuadrado. Serían 6,2 kilómetros al cuadrado más 4,8 kilómetros al cuadrado y raíz. Esto nos va a dar 6,2 por 6,2, 38,44 kilómetros cuadrados más 4,8 por 4,8, 23,04 kilómetros cuadrados dentro de la raíz, y esto nos va a dar 38,44 más 23,04, 61,48 kilómetros cuadrados. Y al sacar la raíz cuadrada de este número, nos quedaría 61,48, la raíz cuadrada, 7,84 kilómetros. Redondeando esta expresión nos queda en 7,8 kilómetros. Y esta es nuestra respuesta. Entonces, ¿qué significa esta? Abrí muchas calculadoras. ¿Qué significa esto? Que la distancia, vamos a ver si puedo rayar, que la distancia entre este punto y este punto, si yo trazo una línea recta entre estos dos puntos, me va a quedar que esta distancia es de precisamente 7,8 kilómetros.